En el siguiente video aprenderemos a reconocer las gráficas de las funciones elementales utilizadas a lo largo del curso y en los cursos posteriores de cálculo. Partamos con una breve introducción. Mediante el procedimiento que aprendimos en el módulo interactivo de la actividad anterior, en que teníamos que tomar una tabla con los puntos para una función y luego con ello trazar la curva, graficaremos algunas de las funciones básicas. Comprendiendo la gráfica y el comportamiento de estas funciones, se puede determinar de forma sistemática el comportamiento de funciones que se generen a partir de estas, tal como revisaremos en las próximas secciones. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir que si por ejemplo queremos obtener la gráfica de esta parábola, podemos partir de una función básica, que es esta de acá, y llegar mediante un conjunto de transformaciones a esa gráfica de ahí. Pero para eso, obviamente, tenemos que partir de la función básica, que es esta, y eso es lo que haremos en esta sección. Partamos con la función más sencilla de todas, que es la función constante, en la que a cada componente y, para todo valor de x, se le asigna una constante fija y arbitraria. Por ejemplo, yo puedo decir que en todo instante la componente y de la función es 3, la componente y es 5 o la componente y es 6. Sumamente fome y por lo mismo no requiere ningún esfuerzo intelectual determinar la gráfica de esta función. Efectivamente, para todo valor de x, la componente y es siempre la misma y por lo tanto esto se comporta como una recta horizontal, cuyo dominio, entendiéndose como el dominio natural, son todos los reales, pues para todo real yo estoy asignando un número y no hay ninguna restricción que se pueda hacer al respecto. El rango o recorrido de f, por otra parte, es un solo número que es la constante c. Sin embargo, teniendo claro que esto es un conjunto, tenemos que especificarlo con los paréntesis de llave y de esta forma se especifica que es un conjunto de un único número que es la constante, y eso es solamente el recorrido. Esto es solamente el segmento o trozo de recta del eje y que queda cubierta por la función, que es un solo número. Revisemos la siguiente función básica, que es la función afín, y ustedes ya la deben conocer de la enseñanza media. Es esta de aquí, donde la m es la pendiente de la recta y n su coeficiente de posición. Para repasar qué es lo que hacía cada uno de estos números, vámonos al siguiente ejemplo en GeoGebra. ¿Qué es lo que tenemos acá? La recta graficada con la misma ecuación que vimos antes, y aquí yo puedo ir moviendo el valor de m y el valor de n. Si se fijan, a medida que voy aumentando el valor de m, esto se va haciendo cada vez más empinado. Si lo voy disminuyendo, se va haciendo cada vez más plano hasta que en m igual a 0 es horizontal como una función constante, y después, a medida que lo voy haciendo negativo, se cambia el sentido de la empinación. De la misma forma, cuando yo muevo el n, lo que sucede es que la recta se corre para la derecha o para la izquierda, pero ojo, también se está corriendo para arriba o para abajo. Fíjense que a medida que yo voy aumentando el n, el corte de la recta con el eje y coincide con el valor de n. Por ejemplo, si yo lo fijo en 4, voy a ver si es que puedo hacerlo. Voy ajustando esto. Parece que no puedo. Ahí está justo en 4. Perdón por la demora. Fíjense que cuando yo lo fijo en 4, efectivamente la recta corta al eje y en 4. ¿Por qué? Porque se la corta cuando x es igual a 0, y en ese caso f de x igual a mx más n vale exactamente n, que lo definimos en este caso como 4. Entonces, ya sabemos que hace el coeficiente de posición, nos da la coordenada 0,n, y sabemos lo que hace la pendiente, que genera este tipo de figuras. Eso es lo que acabamos de hacer a continuación. Entonces, ¿qué se puede deducir de esto? Que el dominio nuevamente son todos los reales, porque no hay ninguna restricción para recibir un número. Ese es el dominio natural. Y el rango nuevamente son todos los reales. ¿Por qué? Porque la recta va así, y aquí en adelante hacia el infinito, y acá hacia atrás al infinito, por lo tanto queda todo el eje y cubierto. Y de la misma forma, si es que tenemos una recta con pendiente negativa. ¿Cuál es la única excepción? Cuando m es igual a 0. Entonces, el rango es R si m es distinto de 0, y es n si m
es igual a 0, pues en dicho caso recuperamos el caso de la función constante. Sin embargo, hay otros casos particulares de función afín, como por ejemplo la función identidad, en que m es igual a 1 y n es igual a 0, o sea, f de x igual a x, y la función lineal, que es de la forma f de x, m de x, o sea, n es igual a 0. Bien, revisaremos ahora la siguiente función, o la familia de funciones, que es la función potencia. Y son funciones de la forma f de x igual x a la r, con r fijo y arbitrario. La curiosidad de esta función es que de acuerdo a los valores de r que yo escoja, el comportamiento cambia de forma bastante significativa. Por lo tanto, tenemos que revisar con mucha calma el comportamiento de las gráficas, en particular entre 0 y 1, a medida que yo voy jugando con los valores de r. Partamos con el caso más sencillo, que puede ser, por ejemplo, mirando acá, hacer r igual a 2, que sería la línea roja. Observen que a partir de la línea más básica, que es r igual a 1, se observa cómo primero cambia la forma de la curva al hacer r igual a 2, y además esta tiende a hacerse más plana, por así decirlo, acercarse más a una forma más o menos así, hacerse cada vez más cóncava, y a la vez, por el hecho de ser r igual a 2, presenta una simetría en torno a este eje. Fíjense cómo esta curva se repite, esta de acá. Solo voy a borrar para que no quede esto tan confuso, y continúo. Veamos el siguiente caso, que es r igual a 3. Observen cómo acá, con respecto a r igual a 2, la concavidad aumenta mucho más. Esta es la curva azul. Y no solo eso, sino que ahora en r igual a 3, en vez de tener una simetría en torno al eje y, la curva sigue con la misma forma pero reflejada en torno al origen, acá abajo. Esta es la gráfica de x al cubo, en el eje negativo. De la misma forma obtengo un resultado similar para r igual a 5. Observen que por el hecho de ser impar, nuevamente el comportamiento de simetría se repite, pero ahora la concavidad aumenta aún más. Tiende a hacerse aún más plana la función, por así decirlo, muy entre comillas. Si ahora llegamos a r igual a 10, la concavidad aumenta aún más, pero como ahora estamos con un número par, nuevamente ocurre un reflejo hacia acá. ¿Por qué ocurre ese reflejo? Ocurre por el hecho de que cuando yo evalúe, por ejemplo, menos 3 en la función al cuadrado, esto es lo mismo que menos 1 al cuadrado, por 3 al cuadrado quedaría 9. En cambio, si yo evalúo 3 al cuadrado, obtengo los mismos 9, así que la componente i para dos números distintos es la misma. Sigue siendo función, pero pierde una cierta característica que tienen ciertos tipos de funciones. Voy a borrar esto para seguir hablando respecto a estas funciones. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando evaluamos r con un número que es menor que 1, porque hasta ahora no hemos hecho eso. Si evaluamos esto con un r menor que 1, como por ejemplo acá, con r igual a 1/2, fíjense cómo cambia la concavidad de la función y ahora tiende a querer parecerse a este caso extremo de acá, que es una función así. Entonces, en primer lugar, tenemos esa concavidad y a medida que yo voy achicando el r, se va haciendo cada vez más pronunciado, como pueden ver en esta familia de curvas hacia allá. Y otra cosa muy interesante es el hecho de que ahora yo no puedo evaluar x a la 1/2 en un número negativo, por lo tanto esa rama de allá no existe. ¿Por qué yo no puedo evaluar menos 1 a la 1/2? Porque no hay un número cuadrado real que nos dé menos 1. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Entonces, con eso ya podemos hacer un montón de observaciones respecto al comportamiento que tiene esta función. Y para eso voy a hacer un poco de espacio. Observen acá que primero se puede deducir algo sobre el dominio de f. El dominio de f son todos los reales si es que r es mayor o igual que 1. En cambio,
es solamente los reales positivos, por cómo lo vamos a definir ahora, si es que R está entre 0 y 1. Y de hecho aquí también podemos incluir el caso en que R es igual a 0 porque también es válido. El recorrido de f, por su parte, es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vimos acá, son los reales positivos, incluyendo el 0, si R es par. O si R está entre 0 y 1. En cambio, si es impar, son exactamente todos los reales. Siguiente función, la función recíproca. La función recíproca es una función de la forma 1 sobre x a la m, donde m, por simplicidad, lo asumiremos como un número natural m arbitrario y fijo. Entonces, aquí lo interesante es que de acuerdo a la paridad de m, obtendremos distintos comportamientos gráficos. Si por ejemplo m es par, entonces la gráfica presentará una simetría así. ¿Por qué? Vamos analizándolo por partes. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre x al cuadrado, si nosotros evaluamos 1 en menos 1 al cuadrado, es exactamente lo mismo que 1 sobre 1 al cuadrado, o bien 1 sobre menos 3 al cuadrado es lo mismo que 1 sobre 3 al cuadrado. Así que la componente y acá es la misma que la componente y acá, por lo tanto siempre es positivo. Cerca de 0, estamos dividiendo por un número cada vez más chico, lo que agranda el número y lo hace tender cada vez más hacia infinito. Por esta razón no podemos evaluar en 0, pero a medida que nos acercamos al 0, el valor de la componente y se dispara. De la misma forma, a medida que vamos dividiendo por un número cada vez más grande, esto tiende a acercarse más y más al 0, sin llegar nunca al 0, porque tendríamos que evaluar en infinito, y eso obviamente no se puede. Si m es impar, cambian las reglas, cambia la gráfica, porque en dicho caso tenemos una gráfica de esta forma, como las que se puede ver en la gráfica de acá a un costado. Ya lo veremos con más calma acá. Si m es impar, efectivamente ahora pueden aparecer números negativos y por lo tanto aparece esta simetría en torno al origen. Si yo evalúo en 3, obtengo un tercio para f de x igual 1 partido de x, por ejemplo, en que m es igual a 1 e impar. Y si yo evalúo en menos 3, obtengo menos un tercio. Efectivamente aparece el signo negativo. Nuevamente cerca del 0, esto se dispara y cerca de números muy grandes, cada vez más cercano a 0. Y esto es lo que tenemos acá. Por ejemplo, la gráfica en azul es la gráfica de 1 partido x cuadrado hecho en computador. La gráfica en rojo es la gráfica de 1 partido x y la gráfica en verde es la gráfica de 1 partido x a la 5. Entonces, esto ya nos permite determinar las características que tiene esta función. El dominio, indistintamente del valor de m, siempre será los reales menos el 0. Nunca podemos evaluar en el 0 porque no se puede dividir por 0. Y el rango o recorrido dependerá de qué valor de m tengamos. Si m es impar, entonces será los reales menos el origen. Y si m es par, será necesariamente los reales positivos sin incluir el 0. Esto revísenlo con mucha calma hasta que lo tengan muy claro. En particular, esto tanto para la función potencia como para la función recíproca. Ahora revisaremos una función un poco más sencilla de analizar que los dos casos anteriores, que es la función valor absoluto. Recuerden que la función valor absoluto era esta de acá. Así la definimos. Entonces, esto es una función a tramos básicamente, donde la función vale x, o sea la función identidad, si x es mayor o igual a 0, y por lo tanto trazamos esa recta, y es menos x si es que x es menor a 0, obteniendo así un triángulo invertido que se proyecta hacia el infinito y más allá. Acá también.
¿Qué se puede deducir? Que el dominio son todos los reales porque no hay ninguna restricción y el rango son todos los reales positivos, incluyendo al 0. Finalmente, revisaremos una última función, que es la función parte entera y que para algunos puede ser nueva. Se simboliza así y corresponde al entero más cercano a la izquierda de x, y mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque la parte entera de 3,1 es 3, porque 3 es el entero más cercano a la izquierda. Pero para 1,5 no es 1, no es truncar el decimal, es acercarlo al entero más cercano a la izquierda, que en este caso sería 2. Acuérdense cómo se ubican los números en los números negativos. Menos 1,5 está acá, acá está menos 1 y acá está menos 2. Y el entero más cercano a la izquierda es este. La función por definición se define así. ¿Qué gráfica tendría esto? Tendría la siguiente, que es esta de acá. La línea punteada es solamente una referencia. Lo que está en rojo es la gráfica correcta. Observen que entre 0 y 1, si yo por ejemplo tengo 0,5, la función me lo va a mandar a 0, por lo tanto aquí sigue en la componente y siendo 0. Si yo pongo 1,3, la parte entera es 1, así que efectivamente me devuelve como componente y 1, y por eso se observa este comportamiento que podríamos llamar escalonado, por decirlo así. ¿Por qué nos incluye el 2? Porque cuando evaluamos en 2, caemos acá arriba. En cambio, si estamos en 1,99, por ejemplo, 1,99, nuevamente caemos en 1 y por lo tanto la componente y es 1. Por eso siempre se dibuja con el intervalo cerrado en el entero a la izquierda, y en el entero a la derecha se dibuja con el intervalo abierto. El dominio nuevamente son todos los reales porque no hay ninguna restricción que imponer. Sin embargo, el recorrido cambia en este caso, y fíjense que no puede ser 1,5, no puede ser 1,3, no puede ser 1,4, no puede ser 2,5, sino que solamente números enteros. Así que el recorrido de f es z. Y con eso concluimos las funciones básicas que ustedes deben conocer a lo largo de este curso. A partir de ellas, en las próximas secciones realizaremos transformaciones y obtendremos funciones más elaboradas.